Me encuentro dentro del espectro autista. Siento que mis síntomas van más de la mano con el trastorno por déficit de atención. ¿Será lo que realmente tengo? ¿Es trastorno por déficit de atención? No siempre es O, a veces es I. Muchos creen que el trastorno por déficit de atención y el autismo son condiciones completamente separadas que ocurren en personas distintas y sin mucho en común. Como suele suceder, la realidad es más compleja. Resulta que ambas pueden coexistir en una misma persona. Y cuando lo hacen, hablamos de algo que en las comunidades neurodivergentes se conoce como AU-TDAH. Para que se den una idea de lo reciente que es esto, hasta el año 2013, el DSM-4, el manual diagnóstico más usado en salud mental, no permitía que se diagnosticaran simultáneamente el trastorno por déficit de atención y el trastorno del espectro autista. Entonces, muchas personas recibían un solo diagnóstico, aunque presentaran características claras de ambas condiciones. Con la llegada del DSM-5, esta restricción desapareció y desde entonces se pudo investigar y reconocer la doble condición. Empezamos viendo en qué se parecen. El trastorno por déficit de atención y el trastorno del espectro autista comparten una serie de características: dificultades con la atención, problemas en las funciones ejecutivas, sensibilidad sensorial elevada, periodos de hiperfoco, reactividad emocional intensa y alteraciones del sueño. Por eso no es raro que se confundan o que una persona encaje en los criterios de ambas. Si te identificas con escenas como esta, quizás te resulte familiar. Te distraes con ruidos mínimos, pero podés hiperfocalizarte horas cuando algo te interesa. Necesitas mucho silencio para dormir y al mismo tiempo te cuesta soltar una idea cuando te engancha. Entonces, si se parecen tanto, ¿cómo no confundirlas? Los estudios muestran que la coexistencia es mucho más frecuente de lo que solemos pensar. Se estima que aproximadamente un 28% de los niños con trastorno del espectro autista también tienen trastorno por déficit de atención y que alrededor de un 21% de los niños con trastorno por déficit de atención cumplen criterios para autismo. Otras investigaciones arrojan cifras incluso más altas. Estas cifras van entre un 22 y un 83% de personas con trastorno del espectro autista con síntomas de trastorno por déficit de atención y entre un 30 y un 65% de personas con trastorno por déficit de atención que presentan rasgos autistas. Dicho de otro modo, es relativamente común que una misma persona se reconozca en rasgos de ambos lados. Esto no es casualidad. Hay evidencia de que ambas condiciones comparten una base genética y neurobiológica importante. Algunos estudios señalan que hasta entre el 50 y el 72% de los factores genéticos pueden ser comunes entre el trastorno por déficit de atención y el trastorno del espectro autista. A pesar de estas similitudes, también existen diferencias claras. El autismo suele implicar patrones de comportamiento repetitivos, intereses muy intensos y una fuerte necesidad de rutina y predictibilidad. El trastorno por déficit de atención, en cambio, tiende a asociarse más con impulsividad, búsqueda de novedad y dificultad para mantener rutinas. Cuando ambas condiciones se presentan juntas, es común que la persona experimente una tensión constante. Por un lado, el autismo está impulsando la necesidad de orden y rutina, y por el otro, el trastorno por déficit de atención dificulta mantener esa estructura de forma estable. Es simple, es como si dos sistemas operativos corrieran a la vez en un mismo cerebro, uno priorizando la rutina y otro empujando hacia la novedad. ¿Cuáles son las consecuencias de tener ambas condiciones? Un día cualquiera podría verse así. Planificás con detalle para sentirte en control de la situación, aparece una idea nueva y te vas en hiperfoco, de noche necesitas silencio absoluto y aún así la cabeza sigue con pestañas abiertas. La realidad es que aún no sabemos a ciencia cierta las semejanzas o las diferencias. Algunos estudios encontraron que la combinación de trastorno por déficit de atención y autismo puede generar mayores dificultades sociales, menor funcionamiento adaptativo y desafíos académicos más marcados que cuando hay una sola de las dos condiciones.
aunque otros estudios han dado resultados mixtos, mostrando que el impacto puede variar según la persona y el entorno. De todas maneras, en la práctica, entender bien lo que te pasa habilita estrategias más útiles. No entenderlo puede llevar a pedirle a tu cerebro que haga piruetas contradictorias. Tengamos en cuenta algo importante. Ya de por sí, el diagnóstico de AU-TDAH no es sencillo. La superposición de síntomas hace que a veces se pase por alto una de las dos condiciones y que el profesional diagnostique solo una. Por eso es esencial que la evaluación se realice de forma integral, considerando todos los aspectos de la persona. Para esa conversación que vas a tener con el profesional, ayuda a contarle tu historia de desarrollo, qué te resulta fácil o difícil en la escuela o en el trabajo, qué te sobrecarga sensorialmente, cuándo aparece el hiperfoco y cómo dormís. Además, hay que considerar que el tratamiento para ambas condiciones requiere ajustes personalizados. Piensen que, por ejemplo, algunos medicamentos para el trastorno por déficit de atención podrían aumentar la sensibilidad sensorial o la rigidez conductual en algunas personas con trastorno del espectro autista, por lo que es importante un seguimiento cercano y adaptaciones específicas. Ajuste fino, no molde único. La respuesta real de tu cuerpo guía el plan. La dosificación, la psicoeducación, ajustes ambientales, estrategias de organización, terapia ocupacional, todo esto son cosas necesarias. No es solo la etiqueta diagnóstica. Entonces, a pesar de que vivir con AU-TDAH puede presentar dificultades, también abre la puerta a una nueva forma de describir y validar una experiencia que antes pasaba desapercibida o se fragmentaba en diagnósticos separados. Reconocerlo permite buscar apoyos más adecuados, conectarse con comunidades que comparten esa vivencia y, sobre todo, entenderse mejor a uno mismo. TDAH y trastorno del espectro autista no son polos opuestos. Comparten raíces, síntomas y desafíos, y su convivencia es más común de lo que creemos. Reconocer y diagnosticar correctamente el AU-TDAH no solo mejora la calidad de vida, sino que también abre la puerta a estrategias de apoyo más efectivas y personalizadas. Si te ves reflejado en esto, busca una evaluación profesional y recordá que encontrar tu manera única de estar en el mundo también es una forma de cuidado. No es O, a veces es I. Nombrarlo puede ser el primer paso para cuidarte mejor. Si te pareció interesante, tenés a alguien a quien compartir o querés seguir escuchando más contenido sobre el tema, por favor suscríbete al canal y compartilo con quien creas que puede serle útil. Nos vemos la próxima.